Hola, hola, buen día. Buen día, vamos a dar inicio a nuestro devocional y seguimos estudiando Marcos 2. Vamos a estar estudiando Marcos 2, versículo 6. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias por tu favor, por tu palabra, porque hoy podemos estar delante de ti, Señor. Hoy creemos que tú eres el motivo, Señor, de esta reunión, que es por ti, Señor, que podemos estar aquí. Queremos escucharte, Dios. Queremos conocerte, Señor. Queremos saber más quién eres tú en nuestros corazones, Señor. Reconocemos esa necesidad que tenemos de ti, esa hambre, esa sed que tenemos por tu palabra, Señor, por tu presencia. Te damos tantas gracias porque permites, Señor, que te podamos buscar. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar a leer Marcos 2, 6. Hemos estado estudiando del versículo 1 al 12. Y dice Marcos 2, 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Aquí vemos cómo Jesús perdona y sana a un paralítico, lo hemos estado viendo, pero el versículo 6 dice que después de que Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, entonces comienza esto, ¿verdad? En el corazón de los escribas, de esos doctores de la ley. Dice aquí la escritura que comienzan. Dice, los cuales cavilaban en sus corazones. Si nos vamos al original, cavilaban significa razonaban. Entonces podríamos decir el versículo. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales razonaban en sus corazones. Y precisamente vamos a estar hablando de esto y vemos cómo a Jesús, ¿verdad? A Jesús no se le razona, a Jesús solamente se le cree. Y a veces estamos como estos escribas, razonando el actuar de Dios, razonando el poder de Dios, razonando el carácter de Dios y terminamos siendo como estos escribas que, que, que no les interesa, ¿verdad? No les interesa creer, solamente se dejan conducir por la razón. Y, y, y a nosotros, ¿verdad? El Señor solo nos llamó a creerle, no a razonarle. Y vamos a ver una historia que está en Marcos 9 del 14 al 29. Solamente yo voy a llegar al 23, tú lo vas a estudiar durante el día en tu casa. Marcos 9, 14 al 29. Ahí más adelantito. Marcos 9. Dice, el texto, aquí para separarlo por capítulos, le titularon a este apartado, Sana al muchacho endemoniado. Y dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espuma, espumarajos
y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahí me voy a comenzar a detener tantito. Vemos como aquí, ¿verdad? Hay está este deseo del padre de que Jesús sane a su hijo endemoniado. Y por otra parte, ¿verdad? Están los escribas viendo esta escena y teniendo preguntas, los escribas razonando en su corazón, como era su costumbre. Y por otra parte están los discípulos. Y es que aquí el contexto de esto, el padre de este endemoniado llevó a los discípulos, llevó a su hijo con los discípulos para que ellos le echaran fuera a los demonios, echaran fuera el demonio, pero los discípulos no pudieron. Entonces, ¿verdad? Comienza esta opinión de los escribas, opinión del padre, ¿por qué ellos no pudieron? Entonces, llega el padre con Jesús y le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Y ve cuál es la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer. El padre le dice, Jesús, si pudieras hacer algo, y Jesús le dice, es como diciéndole a Jesús, ¿verdad? No se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que tú puedas creer. Porque aquí no está en cuestión el poder de Dios. Aquí más bien está en cuestión el que nosotros, ¿verdad? Estemos creyendo en el poder de Dios. Y Jesús le responde al padre de este muchacho endemoniado. No se trata de lo que yo pueda hacer. Soy el gran yo soy el todopoderoso. Aquí el asunto es que si tú puedes creerlo, Jesús le da esta respuesta a- al, al padre del endemoniado, porque yo creo que, ¿verdad? Que más que, más que la primordial necesidad aquí, incluso no era lo primero, ¿verdad? Expulsar el demonio del muchacho. Lo que primero quería Jesús era venir a sacudir la fe del Padre. Y cuando Jesús le responde con esto al padre del endemoniado, fíjate, el 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó. Cuando Jesús confronta la fe del padre, cuando Jesús viene a sacudir la fe del padre, vemos cómo aquí el padre pasó de solamente, pasó de una duda a un clamor. Recuerda que en el 22 le dice, si puedes, y ahora en el 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó. Aquí este encuentro, ¿verdad? Lo que primero quería hacer Jesús era como afirmar la fe, era afirmar la fe del Padre.
Y es que, ¿verdad? Antes que podamos ver una respuesta de Dios, lo que primero tiene que hacer Jesús en nosotros es afirmar nuestra fe, es sacudir nuestra fe. Y a veces también estamos como este personaje, ¿verdad? Si puedes, Señor, si puedes, ten misericordia. Y el Señor nos tiene que decir, no se trata de que si yo puedo, se trata de que tú creas que yo puedo. Y así le sucedió al padre del endemoniado. Y dice que él inmediatamente clamó, pasó de la duda al clamor y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando el padre clama, ¿qué sale primero de su boca? Ayúdame a mí para que yo crea. No, no, cuando el padre clama, no dice, ¿verdad? Expulsa el demonio que hay en mi hijo. Cuando el padre clama, lo primero que dice es, Señor, ayuda a mi incredulidad. Necesito creerte. Y es que si estamos, ¿verdad? Como esos escribas razonando, si estamos como este padre del endemoniado creyendo que el Señor pueda o no, hay algo que está en nuestro corazón que necesitamos entregarlo a Dios. Y necesitamos clamar y decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, necesito, antes de extender, ¿verdad? Nuestra lista de peticiones, necesitamos decirle al Señor, afirma mi fe. Algo está sucediendo que estoy razonando, que dejé de creer para razonar. Afirma mi fe, Señor. Algo está sucediendo que dejé de creer y comenzar a dudar acerca de tu poder. Necesitamos clamar y decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Vemos cómo esta conversación, ¿verdad? Este encuentro que en el verso 22 tiene el padre con el del endemoniado con el Señor Jesús, le trajo revelación. Su fe fue sacudida. Y el 23, regreso al 23, cuando el Señor le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y vamos a profundizar un momento en este verso, porque necesitamos ser conscientes de algo. Dice, al que cree todo le es posible. Pero ese todo se está refiriendo a la voluntad de Dios. Porque si no creemos, ¿verdad? Que el Señor es como ese genio que está en la lámpara que solo le frotamos y nos va a conceder. No se refiere a ese todo, se refiere a la voluntad de Dios. Porque si no nosotros mismos nos vamos conduciendo a la frustración de que el Señor no nos responde. No es que no nos responda, es que solo responde lo que está en su voluntad, lo que es de acuerdo a su voluntad. Entonces podemos tomar este verso y pedir, ¿verdad? Deliberadamente y creer que, que Dios cumple nuestros deseos, nuestros anhelos, pero si no es conforme a su voluntad, no lo va a cumplir. Dice, dice Primera de Juan 5, 14, 15. Primera de Juan 5, 14, 15. Ahí voy. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Te decía que Marcos
9:23 dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esa palabra de creer es la misma confianza que describe aquí Primera de Juan 5:14-15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y es que te decía que necesitamos tener conciencia de qué es eso que cuando tú y yo creemos va a ser posible. Necesitamos tener conciencia, porque si no es como en la antigüedad, ¿verdad? Que alguien quería un hijo, le ofrecía sacrificios al que le podía dar el hijo y ahí estaba el hijo. Alguien quería una cosecha, le ofrecía sacrificios al que le podía dar la cosecha y ahí estaba la cosecha. Y eso es idolatría. La oración no es un lugar de idolatría. La oración es un lugar para gente apasionada por conocer y alinear su voluntad con la voluntad de Dios. Porque si creemos que todo es posible, es una línea muy delgada que podemos estar cayendo en idolatría, que podemos conducirnos, ¿verdad?, con Dios y pedirle los tres deseos. Y eso es de gente idólatra. La, la, la oración, la oración es un lugar en el que se persevera. Es aquel lugar donde tal vez, ¿verdad? Comenzamos abriendo nuestro corazón al Señor. Pasamos de ese momento, ¿verdad? Donde rasgamos nuestro corazón a Dios y comenzamos a contemplar quién es Él. Y termina en una relación de amistad. Cuando Primera de Juan 5:14-15 dice, si ustedes piden conforme a mi voluntad, les será hecho. Ahora, ¿cómo conocemos su voluntad? Conociendo, ¿verdad?, el corazón de Dios a través de la escritura. Es por eso, ¿verdad?, que es importante cuando tú y yo entramos en nuestro lugar de oración, de intercesión. Por eso es importante orar con la Biblia, porque cuando tú y yo intercedemos, interceder es decirle a Dios lo que Él ya nos dijo en la palabra. Le estamos recordando lo que Él ya nos dijo. Le estamos hablando al cielo, recordando lo que está escrito. Esa es la intercesión. Cuando tú y yo oramos, oramos con la palabra de Dios, oramos diciéndole al Señor, aquí tú lo escribiste. Yo apelo a lo que tú escribiste. Yo intercedo. Yo bajo, ¿verdad? Yo bajo del cielo a la tierra lo que está escrito para aquí, lo bajo para mi familia, lo bajo para el lugar donde vivo, lo bajo para mi nación, lo bajo para mi iglesia. Y eso, eso cuando Jesús le dice esto al Padre ¿verdad? Le dice, al que cree todo le es posible. Necesitamos volver al fundamento. Necesitamos recordarle al Señor lo que Él ya nos dijo. Y el Señor viene, ¿verdad? Viene a sacudir nuestra fe. Y mira, día a día, cada vez que tú y yo, ¿verdad? Nos metemos en estamos perseverando en ese lugar de oración, conocemos algo más de Jesús. Hay facetas de Jesús que aún no conocemos y que constantemente estamos conociendo.
Y le decimos, Señor, quiero conocerte, quiero pasar de esa duda a ese clamor, a ese clamor genuino de conocerte. Y vamos a terminar con Génesis 15:6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí nos está hablando de Abraham. Recuerda que eh, el Señor le hace una promesa. ¿Y qué creía Abraham? Creía lo que ya Dios le había dicho. Abraham creía lo que el Señor le decía y eso le fue contado por justicia. Significa que eso, que en el original esta palabra justicia es la capacidad de hacer lo recto, lo correcto. El Señor lo llamó justo porque le creyó. ¿Y qué creía Abraham? Lo que ya Dios le había dicho. Dice Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vemos cómo con esta escritura, cómo pasamos de la duda a la amistad con Dios. Cómo cuando el Señor viene a sacudir nuestra fe, lo más importante para Dios cuando hace ese mover en nuestra fe es que pasemos de ser gente incrédula a ser amigos de Dios. Más que poder ver el milagro, ¿verdad? Más que poder ver una respuesta, más que poder ver eso por lo cual estamos perseverando en oración. Al Señor le interesa una amistad con nosotros. Él quiere tener amistad. Y quiero terminar con esto. La oración es fascinarnos con la belleza de aquel que quiere una amistad con nosotros. Es fascinarnos con la belleza de aquel que quiere una amistad con nosotros. Más que una petición, es una relación de amistad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias porque hoy tú nos has hablado, Señor. Porque hoy creemos que tú has venido a sacudir nuestra fe. A que si hoy, Señor, al despertar, seguíamos con esas mismas dudas, con esa incredulidad, con ese razonar de nuestro corazón, perdónanos, papá. Hoy disponemos, Señor. Hoy te pedimos perdón y te suplicamos, Señor, que ayudes a nuestra incredulidad, que vengas a sacudir nuestra fe, que vengas a afirmar nuestra fe en ti, Señor. Que muevas todo aquello en nuestro corazón que nos hace dudar de tu poder. Y hoy clamamos, Señor, porque nos hagas, porque siembres en nosotros esa conciencia de que para ti todo es posible, pero de acuerdo a tu voluntad, Señor. Queremos conocer tu voluntad. Despierta nuestro espíritu, Señor, en ese deseo de conocer tu voluntad, de pedir como conviene, de pedir tus deseos, tus anhelos, Señor. Despierta nuestro espíritu a conocerte cada vez más, Señor. Que pasemos de esa duda a una amistad contigo como describe tu palabra a Abraham, Señor. Que se consideró amigo tuyo porque siempre te creyó. Queremos ser tus amigos, Dios. Queremos creerte. Necesitamos, Señor, creerte. Llévanos a esos tiempos donde tu Espíritu Santo nos esté recordando, nos esté afirmando en la fe,
esté creando convicciones profundas, Señor. Y que comience, que pasemos de peticiones a una relación de amistad contigo, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.